Hola, buenas noches. Estamos grabando esta sesión, la sesión que deberíamos haber tenido el lunes pasado, pero por las razones que bien conocen y todas las dificultades que se está atravesando estos días, pues nos vimos en la necesidad de suspender la sesión. Se nos ha informado a los docentes del programa que de acuerdo a las resoluciones de la Asamblea Facultativa que se llevó a cabo hoy en la mañana, las sesiones de clase deben tener una continuidad y un normal desarrollo, pero como también se sabe sobre las dificultades, imposibilidades para desplazarse, para llegar a las aulas universitarias, se ha considerado alternativas. Tengo entendido también que con los docentes, o particularmente con Sebastián Morales, han recurrido a tener clases virtuales. En este sentido, estamos recurriendo a esta videoconferencia para poder desarrollar los contenidos que nos correspondían y no retrasar más el desarrollo del curso. Eh, Antes de comenzar, quisiera hacer algunas precisiones, aclaraciones. Se nos informó también que debido a la situación hay que reprogramar o tener un poco de tolerancia con ciertos aspectos como la presentación de trabajos o los exámenes. El caso particular que teníamos un examen precisamente el día lunes, veremos cómo está la situación para las siguientes semanas, si es que podemos tener la clase normal presencial el día lunes para tomar este examen. Asimismo, la prestación de trabajos, como ya les había comentado en el grupo de Facebook, es importante que tengan y que preparen sus trabajos audiovisuales para el día lunes. Sé que por ahí algunos grupos están con bastantes dificultades, pero es importante esto porque también es necesario que vayamos dando, ¿no? Ya tener notas que ya las deberíamos haber tenido por los primeros trabajos, pero como dimos una nueva chance para complementar los dos primeros trabajos audiovisuales y además, bueno, ahora tienen otros dos también en camino, entonces les pediría que no descuiden ese avance en términos de trabajos. Entonces vamos viendo cómo se va desarrollando los acontecimientos para ver si efectivamente el día lunes podemos tener el examen, pero tomen en cuenta sí que el lunes que viene deberían estar presentando los trabajos prácticos, ¿no? Estamos hablando básicamente de nuevas versiones del trabajo práctico de Visual 1 y 2 y también la presentación del trabajo práctico de Visual 3. Recuerden que el 4 teníamos programado para el lunes 11 de noviembre, en el cual, según el cronograma que se había definido, ustedes en vez de pasar proyecto visual deberían pasar sonido el lunes 11. También quedan pendientes de exposiciones grupales, lo cual hay que ver si podemos tener estas sesiones presenciales, si no también habría que ir pensando que los equipos, los grupos que todavía faltan exponer, vean quizás también de recurrir a una alternativa similar a esta para poder tener las presentaciones grupales, ¿no? Entonces tenemos que ir pensando como varias alternativas para no estancarnos ahí, sino aprovechar estos medios, estas vías y potenciar un poco el trabajo, ¿no? Como en algún momento habíamos hablado también de toda esta cuestión de la Universidad 2.0, pedagogías youtuber, y pues son recursos, son alternativas, tienen sus limitaciones también, evidentemente, pero también potencia a que podamos continuar con el trabajo de la materia. Esas aclaraciones entonces tómenlas en cuenta y esta videoconferencia probablemente tenga más de una parte por cuestiones de compactar un poco la información, que no sea muy extensos, entonces ya, ya estaremos distribuyendo un poquito más esta sesión. Sin más, el tema de la sesión que quería desarrollar viene a complementar lo que habíamos trabajado en la última exposición grupal, es referida principalmente al modo poético, sensorial, y también recuerden sesiones anteriores que tuvimos un poco sobre elementos sonoros, multisensoriales,
Y la sesión que ahora les comparto va a concentrarse principalmente en esta relación entre música, experiencia y alteridad. Para eso empecemos justamente con una escena del Achodrome. Espero que no sea solo el equipo que le tocó trabajar este material y este modo de representación lo haya visto, sino que todos hayan podido ver este material, que es una producción bastante interesante, bastante provocativa y que realmente es uno de los mejores ejemplos de esta modalidad poética sensorial. Entonces les muestro un fragmento de esta escena para responder un poco a esta pregunta. ¿Qué tipo de experiencia nos ofrece la Chodrome? Bueno, entonces, una vez que hemos visto esta escena de la película documental de Tony Gatliff, La Chodrome, queda responder un poquito a este interrogante sobre qué tipo de experiencia nos ofrece La Chodrome, ¿no? Como ya se había dicho, se había expuesto, precisamente trata de un modelo sensorial y poético donde el elemento central que nos interesa en términos de cine etnográfico es que no se está representando la alteridad, no se busca una representación de la alteridad, sino experimentarla. Entonces, la experiencia que nos estaría ofreciendo este tipo de cine etnográfico, particularmente el caso de la Chodrome, es precisamente experimentar la alteridad. Y ahí cabe la pregunta, ¿y cómo experimentamos la alteridad? Entendemos que una vía va a ser justamente el modelo sensorial y poético, una vía para experimentar la alteridad, pero ¿en qué consiste? ¿Cómo podemos realmente acercarnos a experimentar la alteridad? Responder a esta pregunta va a ser fundamental para que entendamos un poco mejor esta relación entre música, experiencia
etnografía y el cine documental, antropológico o etnográfico. Un concepto interesante y provocativo para responder a esta pregunta sobre cómo experimentamos la alteridad es el planteado por el escritor y literato indio Salman Rushdie, autor de una novela bastante famosa titulada Los versos satánicos, que entre otras cosas se dice que producto de esta novela su cabeza llegó a tener precio de este escritor debido a los temas sensibles que trata sobre tanto el Islam como el hinduismo, y que esto había provocado un poco a ciertas parcialidades fundamentalistas del Islam. Pero bueno, volvamos un poco a la idea del concepto que plantea, que es este de la sensibilidad migrante. Esta sensibilidad migrante nos dirá que generalmente despierta, es una sensibilidad, es una, como dice él, una suspicacia que tienen hacia la realidad aquellos que han migrado, aquellos que han pasado por experiencias de viajes en periodos más o menos largos de tiempo, es decir, gente, personas, colectividades que les ha tocado vivir en otros contextos, ¿no? Y de alguna manera enfrentarse con nuevas tramas de existencia, con otras formas de vida, otros tiempos, otra distribución de espacios, otros olores, otra gastronomía, otras formas de relacionarse, etcétera, ¿no? Estas migraciones, ya sea hacia otros países, otras ciudades, a otros contextos, van a ser precisamente esos detonantes de esta sensibilidad migrante. Pónganse a pensar en algún viaje que hayan tenido, ya sea un lugar muy lejano o por ahí no tan lejano, pero muy diferente a su contexto habitual, al mundo en el que usualmente se mueven, y vean cómo precisamente ese encuentro con esas otras realidades ha detonado precisamente estar en un ámbito un poco intersticial. Esto quiere decir que aquel que viaja, aquel que emigra, pues no es que directamente se va a adaptar a ese contexto, no está inmerso del todo en esa nueva realidad, y asimismo tampoco es que deja todo su bagaje de su lugar de origen de forma inmediata, ¿no? Es decir, uno precisamente aquellas cosas que le sorprenden, que le extrañan. Recuerden que hablábamos mucho de estos aspectos del extrañamiento cuando hablábamos de la etnografía. Este extrañamiento precisamente se da en esa cuestión de lo nuevo, lo novedoso, lo extraño, pero también es novedoso, es extraño, porque venimos con toda esa carga de una forma de vida, de una distribución de tiempos, de espacios, de esos lugares de origen de donde provenimos. Eso es lo que va a ser un poco entendido como esta posición intersticial, que está muy relacionada a esta idea de una sensibilidad migrante. Es así que desde esta posición intersticial es que uno puede vivir, experimentar diferentes acontecimientos, tener diferentes experiencias. Lo interesante de esto es que muchos de esos valores, normas, discursos con los cuales una persona carga en estos procesos, en estas transhumancias, en estas migraciones, en estos nomadismos, pues van perdiendo un poco esa condición de naturales, es decir, como algo dado, como algo que siempre está así, algo normativizado, y más bien uno empieza a interpelar, a cuestionar ese conjunto de normas, de discursos, de valores, ¿no? Entonces, esta posición intersticial es como un espacio fronterizo en el cual uno se va moviendo, va zigzagueando, y precisamente lo que le permite a uno moverse en esos ámbitos sería esta sensibilidad migrante. Es esa experiencia de quien va de alguna manera negociando, lidiando, confrontándose con esos diferentes ámbitos, el que va despertando precisamente esa sensación, esa sensibilidad migrante. Entonces, si esto lo llevamos un poco más al campo del cine etnográfico particularmente, podemos decir que este modo poético
eh, y sensorial, a través un poco de los recursos que va a utilizar, justamente permite al espectador habitar un poco esa frontera. No se trata ya de mostrar allí, de representar una otra realidad, de explicárnoslas, de que permitirnos observarlas, sino más bien de habitar, de transitar esa frontera como de aquel viajero, de aquel migrante, de esas colectividades nómadas, como en el caso del Achodrón, que seguimos ese recorrido de estas colectividades romanís o gitanas a través del espacio, a través de la historia, del tiempo. Es precisamente este espacio intersticial el que al cual nos invita el modo de representación eh, poético, ¿no? Esos recursos sonoros, visuales, el mismo hecho de por ahí renunciar o no centrarse tanto en una línea narrativa concreta, nos lleva más bien a transitar ese campo intersticial, ¿no? Entonces, esa posibilidad que nos da de generar una sensibilidad migrante no es mostrándonos todo lo que está en otra realidad, sino más bien haciéndonos sentir esa curiosidad, esas inquietudes de acercarnos a una realidad con todo ese nuestro bagaje cultural, social, histórico con el cual nos acercamos, ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, también esta sensibilidad migrante se acerca mucho a esa mirada antropológica de la cual hablábamos, es decir, una mirada preocupada por la alteridad, no solo por la diferencia, sino por aquello que me impacta, por aquello que me provoca, que me cuestiona, que me genera también algún tipo de emoción, de sensación. Este registro poético, por tanto, está muy ligado a esa experiencia de tipo sensorial y emocional. Por eso este concepto de sensibilidad migrante nos va a permitir pensar en otras formas de conocimiento más vinculadas al campo de lo emocional, de las sensaciones, de las percepciones, ¿no? Entonces, entregarse un poco a esa posición intersticial, pues implica también estar en un ámbito más inestable, de duda, de curiosidad. No se nos dice todo, no se nos explica, no se nos muestra de una forma lineal, ¿no? O muy normativa aquello que estamos presenciando, sino que más bien nos deja en ese campo de duda, de extrañamiento, y es el espectador que a través de esta mirada antropológica empieza a profundizar un poco más en ese ámbito. Y lo hace desde sus emociones, desde sus percepciones, desde todos esos aspectos con los cuales también llega, en este caso, en vez de un viaje, un desplazamiento, si quieren, de un país a otro, de una ciudad a otra, de una ciudad a la selva, donde ustedes prefieran, lo hace a través de esta propuesta cinematográfica dentro de del campo de la etnografía. De ahí que es importante un tema que ha sido desarrollado también en la exposición grupal, el ámbito de la etnografía multisituada. Es decir, estamos justamente pensando que son en estos trayectos, estos nomadismos, estas transhumancias, estos itinerarios, donde más bien se van generando estos desplazamientos. No se trata de fijar ya un lugar, algo concreto, exacto, estático, sino más bien ese dinamismo que va a fomentar y promover esta sensibilidad migrante, sea precisamente en esos contextos multilocales, ¿no? Entonces, seguir trayectorias, seguir historias de vida, seguir viajes, seguir la vida de las cosas, como en este documental que habíamos visto y que les compartí también el guión de Olvida usted algo, que nos va a llevar por diferentes ámbitos, de tal manera que apenas estemos llegando a un espacio, a un tiempo, a un contexto, pues en vez de agarrarlo ya estamos transitando hacia otro lugar. Ese es el potencial de una etnografía multilocal y de ahí su relación interesante con este tipo de modo de representación
poético y sensorial. Entonces, hay que entender que este tipo de viajes ya no son solo en el campo de lo geográfico, desplazarse de un lugar a otro, sino son principalmente viajes de conocimiento. Y para que esos viajes de conocimiento sean eficientes y logren precisamente despertar esta sensibilidad migrante, pues tenemos que partir de un desprendimiento, de una incertidumbre, sacarnos un poco todas esas normas, esos valores con los cuales cargamos. No lo vamos a poder hacer completamente, pero en ese desprendimiento vamos encontrándonos con otro tipo de realidades, de acontecimientos, y ahí se va generando precisamente ese encuentro, esa experiencia de la alteridad. De ahí que decimos que ya no, este cine etnográfico ya nos interesa en representar la alteridad, sino en experimentarla. Es hacer un viaje de conocimiento, un viaje incluso de introspección, un viaje de descubrirse en otros ámbitos y extrañarse también de todo eso que nos constituye socialmente, culturalmente. De ahí que esta frase de un artista, pintor español, Dino Valls, me parece que es bastante sugerente y provocativa, ¿no? Él dice: viajar a las profundas oscuridades de mí mismo no es para mí un viaje de placer, es un viaje de negocios. Me parece que esta frase transmite muy bien esta idea de estos viajes de conocimiento, de estas formas de experimentar esas fronteras, esos espacios intersticiales, y de despertar eso que habíamos denominado, o que Salman Rushdie denomina, la sensibilidad migrante. Entonces, teniendo en cuenta un poco esta relación entre lo que va a ser la experiencia, la alteridad y este campo del cine etnográfico tipo poético sensorial, pues ahora vamos a entrar a hablar un poquito más sobre la experiencia sonora y musical, entendiendo que va a ser la vía de lo sonoro, de lo musical, un recurso muy importante, por no decir fundamental, para promover esta sensibilidad migrante, o para despertar un poco este ámbito sensorial o multisensorial. Para ello, les voy a mostrar un par de escenas de esta película peruana titulada La Teta Asustada, de Claudia Llosa, del 2009. Probablemente hay quienes la han visto. Y me interesa en realidad mostrarles más esta escena para comentar algunos aspectos hacia dónde vamos sobre el uso de la música, las limitaciones, los riesgos, entendiendo que la música como un factor fundamental para generar estas experiencias de alteridad o para despertar esta sensibilidad migrante. El audio es un poco bajo de estos videos, así que ahí les sugiero, si es posible, aumentar un poco el volumen en la reproducción. Dicen en mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena. Si quieren saber cuánto durará el contrato con esa sirena. De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena. Y así la sirena se quede contando. Dice la sirena que cada grano significa un año. Cuando la sirena termine de contar, se lo lleva al hombre y le suelta al mar. Pero mi madre dice que la quinoa es difícil de contar es, y la sirena se cansa de contar
ya se el hombre para siempre, ya se queda con el don. Aquí simplemente, antes de pasar a la siguiente escena, eh, comentarles, solo contextualizar un poco, que esta muchacha, que es quechua, ella ha aprendido unos cantos de su abuela y trabaja para esta otra señora. Y esta señora es una pianista, pero está pasando por un proceso eh, de poca productividad, está así como muy estancada en su producción artística, ¿no? Entonces, en algún momento le escucha cantando a esta muchacha y le dice que por cada canción que ella pueda cantar, ella le iba a regalar una de estas perlas, ¿no? Entonces es un poco el trato que hace. También interesante aquí llamar la atención en esta escena que hemos visto, como en principio la música aparece, digámoslo así, como sonando dentro de la cabeza de la muchacha, y luego ella se anima y ya sale a través de su voz, ¿no? Entonces hay un juego muy interesante ahí de lo sonoro, ¿no? Que en un primer momento es como un sonido que está interiorizado y que va a salir y se va a hacer evidente de dónde está surgiendo esta musicalidad. Esta escena que vamos a ver a continuación entonces está muy relacionada y complementa lo que hemos visto antes. Bueno, entonces, una vez que hemos visto estas escenas de la teta asustada, en la segunda escena, he podido notar, la pianista ha hecho una versión, digamos, más estilizada, llevada al piano, de esa canción esta canción de la sirena, que le había cantado antes esta muchacha, ¿no? Que ella es Magalí Solier, es una actriz y cantautora peruana. Entonces,
la pianista en realidad lo que hace es basarse prácticamente, toma las canciones que había cantado esta muchacha quechua, que, que trabajaba en su casa, y y con esto va a salir de alguna manera de ese estancamiento creativo, ¿no? En la segunda escena ya no se vio esa parte, pero luego están saliendo del teatro, y ahí esta muchacha le dice a la pianista que estas eran sus canciones, ¿no? Y ella un poco se molesta y la bota del carro en plena autopista, ¿no? La deja ahí en la calle, ¿no? La muchacha un poco le estaba reclamando que esas eran las canciones. Aquí un poco el punto central, que por ahí no es el nudo de esta película, pero sí lo retomo para explicar el punto central de esta relación entre música, experiencia y alteridad. Es algo que habíamos visto mejor en el curso anterior, en Sociología de la Imagen, cuando hablábamos del valor exhibitivo y el valor cultural. En estas escenas de La Teta Asustada, lo que estamos viendo es que esta muchacha, representada por Magali Solier, ella en realidad estas canciones se las cantaba su abuela, podían estar por ahí en contextos de ser canciones de cuna, canciones familiares, es decir, tenían un mayor valor cultural, ¿no? Eran parte de esa colectividad, de esa transmisión intergeneracional, y de alguna manera sus ámbitos de difusión, de circulación, pues estaban dados más en esas comunidades, en esas familias, en esa sociedad, ¿no? En cambio, cuando ya esta música va a ser llevada al piano por esta pianista, de alguna manera enajenando, arrebatando esa melodía que había sido cantada por esta muchacha, pues entendemos que va a pasar más a un valor exhibitivo, ¿no? Es decir, se va a mostrar en este teatro, va a ser como un poco esa estilización de estas melodías, si quieren, un poco más indígenas, menos difundidas, que van a empezar a difundirse. Entonces empieza a perder ese valor cultural, que era de transmisión de la abuela, que tenía otros sentidos, para tener más o cargarse más de este valor exhibitivo, es decir, van a valer más por su difusión en ciertos espacios legitimados, institucionales, en este caso un concierto, un teatro, ¿no? un evento que va a, de alguna manera, va a tener mayor prestigio, ¿no? Entonces cobra mayor prestigio, pero al ser interpretado por esta pianista en este espacio cultural, a través del piano y de esta nueva propuesta estética, ¿no? Eso es lo que un poco vamos a entender entonces este fenómeno como parte de lo que se ha venido a llamar los regímenes de escucha. Recuerden que también hablábamos antes de regímenes escópicos, regímenes visuales, pues también hay un ámbito en el campo de lo sonoro de un régimen de escucha, ¿no? Este régimen de escucha, como pueden ver, se va a interrelacionar diferentes aspectos. Por un lado, las disposiciones de la industria cultural, es decir, aquello a lo cual promueve, aquello que difunde, la forma en que lo hace, ¿no? En el caso de La Teta Asustada, esta disposición de la industria es más bien legitimar estas músicas, si quiere, más étnicas o indígenas, que salen de unos contextos, para difundirlas en otros espacios, ¿no? El teatro, a través del piano, este concierto, como decíamos, que le va a dar mayor prestigio, ¿no? Por otro lado, también estarán las disposiciones del consumidor, es decir, qué se quiere escuchar, cuáles son esas demandas también de lo que se quiere escuchar. Hay músicas que son más accesibles, más digeribles, más populares, más difundibles, y esto tiene que ver mucho con esa negociación a través de medios de comunicación, de industrias discográficas y de otras
microredes que se van abriendo también con las nuevas tecnologías, ¿no? Ahí es importante ver que un factor fundamental en esta relación entre la industria y el consumidor es aquello que se puede clasificar frente a la autonomía sobre la creación artística, ¿no? Es decir, muchas veces, no solo la música, pero en este caso hablando de la música, va a estar bastante condicionada por géneros musicales que son importantes para la industria cultural para de alguna manera generar cierta difusión, distribución, llegada a cierto tipo de público. Aquello que no se puede clasificar se hace pues un poco más difícil también de difundir, de comercializar desde el punto de vista de las industrias culturales, ¿no? Entonces, ahí, en el caso de La Teta Asustada, nuevamente vemos la autonomía sobre la creación artística, como la pianista, de alguna manera, si quieren, plagia o retoma algunos aspectos de unas canciones que por ahí no importa tanto quién es la autora o el autor como tal, sino es más ese valor cultural del cual hablábamos, y que se hacen pasar luego como una producción propia, en este caso, digamos, de la pianista, o es la versión que ella ha hecho, que es la que se puede difundir, la que puede ser clasificada y por tanto también puede ser consumida. Entonces estos regímenes de escucha están en esas tensiones entre la autonomía de la creación artística, lo clasificable, las disposiciones industriales y la disposición del consumidor. Aquí entonces una pregunta interesante es si existe realmente un arte cinematográfico o es más bien una articulación de varias manifestaciones artísticas. Asimismo, la música en el cine no es una particularidad porque también tenemos la relación entre música y danza, la relación de la música en el teatro, en artes escénicas, en otro tipo también de manifestaciones artísticas y culturales, ¿no? Entonces, aquí es la pregunta de cuál es la relación entre música, cine y alteridad, es la que un poco sobre la cual queremos indagar. Es importante aquí ver que precisamente hacia la década de los 70s, 80s, hay esta crisis de la representación de las artes audiovisuales. Recuerden también, esto lo habíamos trabajado en sociología de la imagen, y en el campo de la articulación entre música y cine es muy interesante porque hasta esa época era preponderantemente, si quieren, las bandas sonoras, el acompañamiento musical era de tipo sinfónico, si quieren, principalmente música llamada selecta, clásica, sinfónica, era lo que se utilizaba más en el acompañamiento en la banda sonora del cine, de las películas. Pero es a partir de esta época donde empiezan, entre otras músicas, empiezan a ser parte también de estas propuestas sonoras, de estas bandas sonoras, ¿no? Y ahí tenemos el pop, el New Age y el World Music. En esta ocasión nos interesa principalmente hablar sobre el World Music. Con esta introducción vamos a cerrar esta primera parte. Ya en la siguiente parte desarrollaremos en más detalle el tema del World Music. Volvemos en la siguiente parte.